Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas. En la clase de hoy lo que vamos a ver es una síntesis de la unidad que estuvimos trabajando, que es literatura y peronismo. Nosotros previamente habíamos leído una obra que se llama Mientraigas, con la intención de mostrarle cómo en Argentina se generó todo este fenómeno de inmigración. Eh, en esa obra, recordemos, trataba sobre unos personajes que vivían en un conventillo, que usaban, o por lo menos lo habrán notado seguramente, usaban el lunfardo, ¿no? Este lenguaje que es la mezcla entre nuestro español y otras lenguas como es el italiano. Y era humorístico, si se quiere, el texto, ¿no? Es una obra, una pequeña representación teatral. Em, entonces, este texto, el de Bien Traigas, está orientado hacia la exposición de ese fenómeno social que fue la inmigración. Para ubicarnos en tiempo, estamos a principios del siglo XX, es decir, 1900. Ya para esta unidad, literatura y peronismo, nos ubicamos en lo que fue el gobierno de Perón, que la primera presidencia fue del 46 al 55, aunque hay que aclarar, como se ha visto quizás en el otro video que había mandado, que Perón ya era conocido en el ámbito social y político porque era secretario de Trabajo y Previsión. Entonces, desde ese lugar que tenía, él fue construyendo su fama y es por eso que se lo asocia mucho, ¿no? En el imaginario que tenemos de Perón, se lo asocia mucho con lo que son, lo que es, mejor dicho, el ámbito de los trabajadores, de los obreros. Ahora bien, acá resalté algunos elementos que me gustaría que tengan en mente, ¿no? O lo que yo considero más importante en el peronismo. Por un lado, la cuestión del estado de bienestar, es decir, que en qué consiste el estado de bienestar, ya desde la palabra, ¿no? Un estar bien. Era, mejor dicho, se intentó preocupar por la forma de vida de estos obreros que mencioné anteriormente, pero en sí de la sociedad en general. Solo que bueno, el peronismo, como muchos sabrán, se ocupó más de esta clase social que era, si se quiere, clase baja, ¿no? Porque eran los más necesitados. Ahora bien, un estado de bienestar es aquel que de alguna manera va a funcionar como mediador o árbitro, mejor dicho, entre lo que son las políticas las políticas institucionales, las políticas de comercio y sobre todo de comercio exterior, porque en este tipo de gobierno estuvo muy presente la mediación. ¿Para qué? Para no perjudicar a los trabajadores. Es por eso que en el plano social, ¿no? Se construyeron, hubo grandes avances, entre ellos la creación de sindicatos, que esto también está no solo fomentado por la cuestión del peronismo, sino también por los inmigrantes de la primera ola, ¿no? Es decir, de 1900. Traían ideas socialistas y de ahí también esta cuestión de los sindicatos. Otra cuestión importante que se generó en este estado de bienestar fue la cuestión de los derechos laborales. Porque recordemos que, insisto, el Estado tenía que mediar con las empresas extranjeras. ¿Para qué? Para asegurar el bienestar de sus trabajadores. Es por eso que se incentivaron ciertas leyes que promovían, ¿no? Los derechos laborales, entre ellos, por ejemplo, las vacaciones y el aguinaldo. También se planteó una determinada cantidad de horas, 8 horas, si no me equivoco, en esa época también, de trabajo laboral y fines de semana. El Estado también controló los precios. ¿Por qué? Porque se intentaba fomentar la producción interna. Entonces, como iba a haber producción e industrialización interna, se necesitaba obviamente consumidores. Otra de las reformas en el plano social fue el de la educación.
la cual fue muy importante. ¿Por qué? Porque hasta entonces las escuelas tenían una tendencia católica, básicamente. Se enseñaba religión y no era muy objetiva, por decirlo de alguna manera. Lo que hizo el peronismo fue convertirla en laica, es decir, sin religión. Quitó a la iglesia del plano educativo.